¿Qué pasa con las personas que no conocen sobre deportes, específicamente el fútbol, soccer? No conocen las reglas del juego, no conocen a los jugadores, en realidad jamás les ha importado el fútbol y de repente llega el mundial y gritan la palabra gol como si su vida dependiera de ello. Sí, hablo de fútbol, sí tengo una opinión sobre el mundial. Ese grito, esa bandera pintada en la cara, en otra situación, con otras personas, le llaman fanatismo peligroso, vandalismo incluso. Pero cuando es por la selección mexicana de fútbol, aunque ignoren sobre fútbol, le llaman amor a la patria. ¿Por qué una identidad que normalmente no sentimos, de repente se activa de golpe al ver un balón y muñequitos corriendo detrás de él? ¿Por qué esa misma sociedad que se une para un mundial, se abraza cuando hay un gol, también destruye las calles, se embriaga, golpea a otras personas, incluso asesina en la vía pública? ¿Por qué esa sociedad luego se divide, se asusta, se indigna tanto cuando alguien más sale a la calle, también usa una playera de cierto color, también se raya la cara con cierta intención o usa una pañoleta, pero con otras intenciones políticas? Quiero hablar del nacionalismo, más allá de las banderas, de los himnos. Quiero hablar de la forma de pensar, de las formas que toma la sociedad cuando no piensa. Si alguna vez te preguntaste si puedes vivir fuera del sistema, si Nietzsche realmente creía muerto a Dios o si es posible dominar totalmente nuestro cerebro, este podcast es para ti. Yo soy Kim y de tanto leer filosofía descubrí que mientras más pienso, más dudo y a veces siento que menos existo. Así que mejor escribo libros para dejar una prueba de mi pensamiento. Yo soy Pat y me obsesiona la neurociencia del comportamiento humano, entender por qué hacemos lo que hacemos, aunque muchas veces lo único que entiendo es que mi cerebro decide cosas sin consultarme. Entre las dos, intentamos usar el conocimiento para sobrevivir al mundo y ya de paso, para ganar las discusiones de pareja. Te damos la bienvenida al único chisme que esperamos que te deje con más dudas que respuestas. El nacionalismo es una de esas ideas que damos por hechas, porque nos la han enseñado desde corta edad. Nacemos dentro de una nación la cual no pedimos, no elegimos, simplemente nos rodea. Una nación con historia, con una lengua heredada, con símbolos que aprendemos a respetar y a querer sin cuestionar. El nacionalismo no siempre fue visto como hoy. Hay que preguntarse de dónde viene para poder entender por qué se vive de formas tan distintas. ¿Por qué a veces se siente como un orgullo cultural? Por ejemplo, la gente que vive el mundial como si les pertenecieran las ganancias económicas de la FIFA. A veces se vive como exclusión, como fiesta colectiva y desafortunadamente también se vive como violencia. Eso escribí. Esa es mi entrada a este episodio. ¿Cómo estás? Bien. O sea, creo que me tocó bastante lo que dijiste. Lo puse como en... Me pregunto si en otros países escuchar esto que acabas de decir tú, que es un ejemplo perfecto de lo que pasa claramente cada mundial, pero simplemente cada partido que hay de fútbol, soccer en este país. Me pregunto si en otros países escucharan esto y también empatizan, como que dicen, ah, sí, aquí también pasa. Posiblemente. O más bien si en todos los países, ¿sabes? Como si es algo normal, deportivamente hablando. Uh-huh. Igual y ponle tú que no sé con el fútbol, pero tal vez en otros lugares es el básquetbol, en otros lugares es el americano, en otros lugares el golf, yo qué sé, el béisbol. Sí, un deporte. Un deporte, ajá. Si la gente empatiza con esto que acabas de decir, asesinar en la vía pública, vandalismo, sí, salirse de sí, romper todas las reglas y que tenga la etiqueta de esto va por mi patria. Exacto. Como que una parte de mí dice sí pasa en todos lados con diferentes etiquetas porque así somos los seres humanos. Sí. Y otra parte de mí dice, está muy normalizado por nosotras esto y lo escucho y me lleva a pensar que todos somos así. O sea, no sé si en Suiza pasa eso. O sea, no sé. Nunca he estado en Suiza. Uh-huh. Pero ¿sabes por qué te pedí que habláramos sobre nacionalismo? Porque con esto, mira,
no es casualidad que la selección mexicana haya quedado ya excluida del campeonato. Elegí este tema ya específicamente cuando terminaron los partidos de la selección mexicana, porque es un equipo malo, me parece a mí, a nivel internacional, que no llega a cuartos de final o a la final, algo así. Entonces, es un tema muy sensible para muchas personas. No los feminicidios de México, pero sí que México no pase a cuartos de final. Uh-huh. Entonces, una vez expulsado el equipo, quiero hablar de nacionalismo porque la filosofía y el fútbol pareciera que no tienen nada en común, pero sí tienen mucho. Y yo no había hablado. Muchas veces me reservo mi opinión filosófica respecto a ciertos temas y las personas piensan que no tengo una opinión o que no me interesa el fútbol y por eso no quiero hablar. En realidad me interesan mucho los deportes. El fútbol, soccer en particular, no me interesa, pero me fascina ver el básquetbol, me gusta mucho el tenis, el atletismo, creo que es de mis deportes favoritos de ver. Pero algo provoca el Mundial de Fútbol que ni los Juegos Olímpicos, ¿estás de acuerdo? Los Juegos Olímpicos no provocan esa... ¿Furor, será? Ese furor, esa fanatización, ¿Fanatismo? Ese fanatismo, es mucho. Yo tengo aquí, si te parece, te expongo mis bloques para que veas cómo acomodas lo tuyo, porque si es la primera vez que nos escuchan, cada tema nos turnamos. Pato presenta el de una semana, yo presento el de la otra. Pato el de una semana, yo el de la otra. Y simplemente nos decimos la una a la otra el tema que queremos hablar, pero cada una hace como su guión y su estructura sin decirle a la otra. Y aquí no es que lo improvisemos, pero sí los hacemos existir en conjunto. Yo traigo en mis bloques los... Bueno, antes que nada, perdón por interrumpirte, pero me gustaría saludar a todos. Creo que entraste muchísimo en el tema y te llenaste muchísimo el tema, pero bienvenidos a todo aquel que nos esté escuchando. Muchas gracias por estar aquí. Antes de comenzar este episodio, me gustaría aclarar que no me considero, y creo que tú tampoco te consideras en absoluto, una experta en fútbol, soccer. Esto viene a la mesa por el tema del mundial que está literalmente aquí a la vuelta, pero no es per se al respecto o acerca del fútbol, soccer, ni del mundial. Es, como ya lo dijiste, es un tema de nacionalismo. Queremos ahondar en de dónde viene el nacionalismo, quién lo inventó, por qué lo sentimos en las venas, porque es verdad que lo sentimos en las venas. Tal vez yo no lo sienta viendo el fútbol en el mundial, pero no sé, tal vez cuando yo esté en Europa, en China, en el recóndito lugar de no sé dónde, y escuche un mariachi, tal vez lo sienta, ¿sabes? Entonces, o tal vez cuando alguien diga, me encantan los tacos, tal vez lo sienta. Uh-huh. Entonces, ¿de dónde sale eso? Es lo que queremos ahondar desde la ciencia, desde la filosofía, desde la sociología, desde la psicología. Y, claro, sin esconder que no somos partidarias del mundial, no por el mundial per se, porque somos muy partidarias del deporte, sino por el contexto específicamente en nuestro país en el que se llevó el mundial. Y a las personas afectadas que el mundial pues trajo esas negativas, ¿no? Sí. Si bien hubo muchas personas, al contrario, no hubo muchas personas que tuvieron la oportunidad de, por ejemplo, tener un ingreso económico muy grande gracias al mundial, ¿no? Todas esas personas que venden, por ejemplo, en abarrotes. Bueno, ni se diga más de las empresas enormes que pues ganaron más que nadie en el mundo, pero yo me refiero al consumo local, ¿no? Sí, las microempresas. Exacto. Entonces, bueno, dejando esto claro, podemos comenzar con un análisis específico de lo que es el nacionalismo y, por supuesto, cómo se ha visto reflejado en el último mes, pues con ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice? Como espectáculo, ¿sí? Este acontecimiento tan esperado por todas y todos, el Mundial de Fútbol, ¿no? Ahora sí, adelante, te escucho. Me introduje como suelo introducirme cuando me gusta un tema. Sí. Por ejemplo, sabes que eres una persona que me agradó, sí, inmediatamente empiezo a platicar de algo. Y luego ya, hola, soy Kimberly. Uh-huh. Lo siento, una disculpa por eso. Ok, van mis bloques. Yo quiero hablar de los griegos y de la polis.
del nacionalismo moderno, y luego traigo mis opiniones acerca de lo que he leído de Nietzsche, luego de Foucault, y mi parte conclusiva es mi crítica, el mundial y las contradicciones que veo. O sea, todo voy a hablar de nacionalismo y hasta el final, cómo podemos asimilar esto con el mundial para llegar a mi conclusión. Yo, la verdad, te tengo una buena y mala noticia. La buena es que vas a hablar más que yo en este episodio, porque te encanta. Siento que la que trae el tema siempre habla más. Sí, a veces. La mala es que creo que mi parte hoy te va a aburrir. La verdad es que a mí, digo, si bien está muy interesante lo que pude investigar, sobre todo neurocientíficamente, No me va a aburrir. no te va a aburrir, pero sí siento que no hay tanto, ¿sabes? Como que la ciencia te dice, es por esto ya, no le metas más. Yo hago jugo de pero me naranja. refiero a que esto justo por eso yo creo que es más filosófico, más sociológico, Sí. más que de ciencia. La ciencia te dice A más B es igual a C, por eso haces esto. Eso Sí, dice sí, este sí, sí. tema. Okay. No hay tantos experimentos al respecto, o los experimentos que hay más bien te dicen la misma respuesta. Listo, así funciona el cerebro, ya Sí. está, no hay más que hacer. Creo que esto por eso más bien va de tu parte. Mis bloques, como siempre, es primero las palabras, etimología y definiciones. Y de ahí traigo algunos experimentos que se me hicieron bastante interesantes. Ok. Y traigo, obviamente, a Freud, por ahí aparece Freud. Y traigo lo que más me interesó, la verdad. No es mucho, pero hablarles de hecho es filósofo, pero como lo he leído mucho, me atreví a meterlo a mi guión. Jiddu Krishnamurti, Ujú. es un filósofo que leo, que me gusta muchísimo. Y Indio, justamente, y justamente hay un libro, su libro que se llama La educación y el significado de la vida, que de hecho aquí lo tengo. Ok. En este libro tiene un apartado que habla sobre el nacionalismo y me encanta porque justamente lo mete en su libro de la educación y el significado de la vida. Entonces es muy bueno. Así que tú dime cuándo puedo entrar yo a interrumpirte. Dale. Tú traes la Creo base que- hoy. No, inicia con la etimología, me parece, porque yo me voy a ir a los griegos y la polis. Ok. Bueno, para tener un poco una base de lo que vamos a hablar, ¿no? Traigo las palabras nación, patria, fanático y euforia. Esas 4 palabras son las que elegí para definir este episodio. Ujú. Nación viene del latín natio, nationis, y viene del verbo naci, que es SC, no Z. Naci, no, supongo que se dice naci, tal vez, no sé. Nachi, italiano. Bueno, pero es latín. Nazi, pues bueno. Esa palabra que significa nacer. ¿Sabías qué significa nacer? No lo sabía, pero me imaginé. Sí, tiene mucho sentido. Entonces, nación significa literalmente nacimiento y en latín servía también para camada y para linaje, que al final lo Ok. mismo, origen, ¿no? Ujú. La palabra que usamos para lo más elevado, que es la patria, el himno, la bandera, o sea, la nación, significa en su origen el hecho de haber salido de un cuerpo. Como que ahí ya le vamos dando forma, ¿no? Ujú. La siguiente, patria, de latín pater, es la tierra del padre. Y es algo que tampoco la elegiste, sino que le heredaste, como el apellido. Por eso viene de ahí, ¿no? Patria. Ujú. La siguiente, fanático, de latín fanaticus, derivado del fanum, que significa templo. Un fanaticus era la persona que servía al templo, la que entraba en trance y gritaba dentro del recinto sagrado. No sabía eso. Eso está súper loco porque como que tiene sentido y no. Como que Ujú. de repente lo ves desde un mundo muy lejos a lo que hoy es un fanático, pero al mismo tiempo No tanto. tiene sentido. Ajá. Ajá. Bueno, aquí hice una pequeña reflexión. Escribí que la palabra que usamos para la aficionada, por ejemplo, al fútbol, es una palabra del templo, no es una metáfora que inventó un periodista deportiva, sino que en etimología viene de esa adoración tan sagrada como lo es a un templo y como lo es a una creencia más allá de lo que vemos, ¿no? Ujú. Es lo que la hace tan fuerte. Y la última, euforia, del griego euforia, que significa bien. El prefijo eu significa bien. Y después, ferin significa llevar, soportar. Entonces, euforia en su origen no era estar feliz, sino que era tener fuerza para cargar algo. Ahorita cuando tú dices este eufórico está más feliz que feliz, está fuera de sí mismo, Ujú. ¿no? Y en realidad la etimología dice que euforia significa tener fuerza para cargar algo, sobrellevar algo.
lo cual eso sí considero está completamente al otro lado Tergiversado, sí. a lo que nombramos, ¿no? Día a día. Sí. Y luego me pongo a pensar en la serie que se llama Euphoria y digo, sí tiene sentido la serie. O sea, Ok. no sé si la viste o si... No. Bueno, en general trata de una chica, Zendaya, muy hermosa, Sí, que, ubico como a los personajes, pero que tiene todo este problema con las drogas. ya. Entonces trata de eso y te imaginarás su contexto, tal, una cosa lleva a otra. Es algo así muy adolescente, pero también con temas muy profundos y muy tristes. Ok. Y se llama Euforia y uno podría pensar la euforia de la fiesta, de la droga. Pero ahora que veo la etimología, tener fuerza para cargar algo, Todo lo que está viviendo, ¿no? lo veo de una manera distinta. Ok. Y bueno, y la pregunta que puse al final, ¿no? ¿Cargar qué? Para mí es la pregunta de este episodio, ¿no? ¿Qué estamos cargando cuando estamos eufóricas? Y creo que lo vamos a ir desarrollando Sí. conforme pase el episodio. Sí, me parece. Bien, ¿qué era el nacionalismo antes? Antes, en la antigua Grecia. A Sócrates, recordarás, lo exiliaron de Atenas, pero fue tanta su negación al exilio que prefirió morir. Entonces, ¿qué era el nacionalismo y qué no era? Porque Sócrates prefirió morir que prácticamente perder su nacionalidad, en este sentido, ¿bien? No existía tal cual para los griegos. En la Grecia clásica no había una idea de noción, una noción de la nación como la tenemos hoy, pero la polis era la ciudad-estado y cada una tenía su propia forma de gobierno, sus propias leyes, su propia idea de la virtud, lo que era virtuoso, su manera de vivir. Eso era ser ciudadano. Y digo ciudadano porque solamente los hombres lo eran. Las mujeres le pertenecían a los hombres. Entonces no eran ciudadanas libres, veámoslo así. No era... El nacionalismo no era un dato burocrático ni parte de algo administrativo. Digamos que era prácticamente una condición de existencia. Era tu condición para existir. Era obligatorio participar en la vida pública, opinar, votar, formar parte de la comunidad. Todo eso te hacía persona. Por eso el peor castigo no era la muerte, era el exilio, porque te quitaban tu condición humana si dejabas de ser ciudadano. Quedar fuera de la polis significaba quedar fuera de la posibilidad de que te reconocieran. O sea, eras un cuerpo sin una ciudad, sin un lugar en el mundo. De ahí escribí algo interesante. La identidad entonces no estaba en la sangre ni en la cultura que compartías. Estaba en la pertenencia política del lugar. No le llamaban nacionalismo, pero mostraba algo que emergió de ahí. La idea de que existir depende de pertenecer a una colectividad. O sea, no existes si estás en la soledad, al parecer. Ahora, eso nos va a llevar a un nacionalismo moderno. En realidad, el nacionalismo que entendemos hoy es mucho más joven, históricamente hablando. Esto se consolidó después de la Revolución Francesa. Estoy en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII. Ocurrió un cambio gigantesco porque la soberanía ya no se encontraba únicamente en el rey, ya estaba en algo nuevo. Era algo un poco abstracto llamado pueblo, la nación. Digamos que a partir de los contratos sociales está Thomas Hobbes con el Leviatán en 1600, está Jean-Jacques Rousseau con el contrato social, está John Locke con el segundo tratado sobre el gobierno civil, ensayo o tratado. Montesquieu, y a partir de los contratos sociales llega después la Revolución Francesa. Y entonces lo que sucede luego de la Revolución Francesa es que ya todo el poder de un pueblo no lo tiene el rey, lo tiene el mismo pueblo. Y nacen estos nuevos estados democráticos, que Grecia ya tenía democracia, pero era muy distinta a la que conocemos hoy. Y con estos nuevos estados democráticos, pues nace la nación, que es curioso etimológicamente, ¿no? Acabo de decir una redundancia. Nace la nación. Cuando tú nos dices que nación viene de nacer. Para que el pueblo se reconociera como un cuerpo, se necesitaba tener una acción, una narrativa que las personas compartieran, una lengua oficial, una historia en común que les hiciera sentir algo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y a partir de ahí llegaron los símbolos, los héroes, las fechas, los mitos,
La nación no fue algo que ya existiera y entonces se visibilizó. Yo tengo una perspectiva un poco más Foucaultiana. No creo que fuera algo que estaba oculto bajo la tierra y escarbaran hasta que lo encontraron. Creo que el nacionalismo en realidad fue una construcción histórica con los movimientos sociales. O sea, se fue consolidando, tuvo que ser enseñada a través del lenguaje, tuvo que ser nombrada a través del discurso, tuvo que ser institucionalizada a través de la pedagogía, de la reglamentación, y se empezaron a tener ideas de lo que era el nacionalismo. No fue como la gravedad, que existía y entonces alguien la descubrió. Digo, alguien, Newton, vaya. Pero alguien la descubrió. No creo que el nacionalismo sea así, o la idea de la nación. Si bien nace de constructos sociales. Con lo siguiente cierro para escuchar tu parte, ¿te parece? Sí. Si la identidad del nacionalismo se fabricó poco a poco, entonces, ¿por qué la seguimos pensando como algo natural? Más bien, responde a algo que aprendimos a sentir como natural, pero en realidad es algo fabricado, es algo construido. Y termina siendo una construcción más. ¿Por qué no podríamos modificarla? ¿Qué tiene la ciencia al respecto? Mira, ahorita que te escucho y me dices que para ti, y conforme a lo que leíste, estudias, el nacionalismo se construye a partir de que prácticamente se estaba dando sin un nombre, y entonces alguien dice, bueno, hay que ponerle un nombre y hay que enseñarlo ya más teóricamente, ¿no? Hay que meterle, digo, por poner un ejemplo, ya hoy hay que meterle honores a la bandera, ¿no? Ajá. Hay que meterle colores, hay que meterle símbolos, que es lo que normalmente uno, a ver, porque existen los tatuajes, porque existen las marcas. Los símbolos es algo que nos mueve, por eso existe también el diseño gráfico y los logotipos. Si no, simplemente yo te diría, hey, tengo un editorial, cáile. Pues sí, no, pues ¿verdad? la pintura O sea, rupestre empezó con eso. tienes que, con y de símbolos. eso hablamos, ¿no? En el otro episodio del arte. Sí. Tienes tú que verlo, ¿no? Que te transmita algo, y justo lo acabas de decir, tantas emociones que tenían que ver con que los unían, que los hacían moverse, que entonces pues alguien llegó y le puso nombre. Para la ciencia, la palabra nacionalismo no existe. Es como decir, yo te decía la otra vez que alguien me preguntó, que qué era. ¿Te acuerdas que yo le dije esa palabra en ciencia no existe? Que era fidelidad. No era fidelidad. Se fueron por eso, sí me acuerdo. Sí, no me acuerdo. Infelicidad, felicidad. No me acuerdo. Ya me perdí. Pero bueno, alguien me preguntó así una palabra súper abstracta y me dijo esto que dice la ciencia. Y dije, la ciencia no dice nada de eso. O sea, es como decirme, la ciencia que dice de amistad. Pues es que la ciencia no habla la amistad. La ciencia habla ciertos movimientos, ciertas características biológicas que tienes tú en tu cabeza, que cuando una persona te atrae, pero no te atrae hasta cierto punto, y entonces puedes entablar una relación, puedes entablar una conversación, biológicamente, bioquímicamente, si su olor no te repele, muchas cosas, ¿no? Pero la ciencia no te dice, esto significa amistad. Sí. Eso ya es más una situación social, ¿no? Tiene que ver la ciencia, obvio, pero no es un concepto como tal que venga en el diccionario científico, ¿no? Sí, claro. Digo, terminismo es una ideología. Ándale. Entonces el nacionalismo, ser nacionalista, la nación, no es un concepto que trabaje la ciencia. ¿Cómo lo trabaja la ciencia? El concepto grupo, eso sí es un concepto que trabaja la ciencia. ¿Cómo podemos saber qué trabaja la ciencia y qué no trabaja la ciencia? La ciencia trabaja como lo más básico de la vida. Si yo puedo trabajar esto igual en animales, y no porque seamos iguales, sino por cómo se mueve la vida, es algo que trabaja la ciencia. Un perro no tiene nación, pero un perro sí tiene grupo. Una abeja no tiene nación, pero una abeja tiene grupo. Entonces, ¿cómo nos comportamos los seres vivos ante nuestro grupo o ante el grupo de la otra edad, ¿no? De eso sí habla la ciencia, y eso es lo que te digo que para mí se me hizo súper básico, porque literal es lo único que encontré. Como que esto se trata de grupos, es uno contra otro y ya. Bien, te voy a contar de un experimento. En 1970, un científico llamado Henry Tagfel hizo el experimento más perturbador, dice, de la psicología social. Así lo encontré. Okay. No sé si se me hizo perturbador, la verdad.
Como Ya que me estaba he visto preparando. cosas más perturbadoras. Ok. Pero, o sea, entiendo por qué lo dijeron, porque si dices de que, madres, no tenemos límite, la humanidad no tiene límites. Pero Ok. bueno. El científico Tagel era polaco y judío. Esto es importante, ¿ok? Sobrevivió a la guerra como prisionero en Francia porque los alemanes creyeron que era francés. Y cuando volvió, casi toda su familia había sido asesinada. Por ende, por situaciones personales, el científico decidió dedicar todos sus estudios a intentar responder la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiene que ser diferente un grupo de otro para que empiecen a favorecer a los suyos y a tratar peor a los demás? Te hago a ti la pregunta. ¿Tú cuánto crees? ¿Cuál es el límite que tú dices? Ya aquí ya dices, no, ya, favorezco a mi grupo. Adiós. Es que siento que en realidad necesita un poquito para eso. ¿Sí crees? ¿Por qué? Porque siento que cuando no se piensa tanto, se desdibuja el límite. Y entonces con muy poco como que florece esa sensibilidad. Pero a ver, pongámoslo, por ejemplo, o sea, el ejemplo que tenemos diario, ¿no? Los perros. Ajá. Perros o lobos, para hacerlo un poco más natural, ¿no? Perros al final viven en tu casa y ya los Sí, vecinos ya están los odian, ¿no? domesticados, sí. Ajá. Lobos, una jauría de lobos en medio de donde sea que vivan. ¿Cómo saben cuál es la diferencia contra el otro grupo de lobos? ¿Cuál es la diferencia que marca el a ti si te mato si te acercas un paso más? O si logro cazar algo, no te vas a acercar a mi comida, pero tú sí. A ver, sé que estos animales son gregarios, sociales y políticos. Uh-huh. Lo más parecido a lo que tenemos nosotros, ¿cierto? Ajá. Voy a repetir la pregunta por si alguien se la perdió. Qué fuerte. ¿Cuánto tiene que ser diferente un grupo de otro para que empiecen a favorecer a los suyos y a tratar peor a los demás? Pues siento que no tan diferentes, porque eso entre las manadas de la misma especie se pelean. En la misma especie se pelean. Pero tú qué dirías que es lo que los une? Al final algo los tiene que unir para que sean de los suyos, ¿no? O sea, no es como que nada más el lobo vio a alguien allá, le cayó bien y se lo trajo a la O manada. sea, creo que uno es lo sanguíneo, porque en animales sí como que hacen las familias. Por ejemplo, Aristóteles decía que los elefantes, como los lobos, son gregarios, sociales y políticos. Uh-huh. Y los elefantes es bien sabido que la abuela, que es la matriarca de la manada, no muere hasta que no le enseña lo que sabe a su nieta, no solo a su hija. Sí. No se conforma. Hay un documental en Disney Hay Plus un documental que habla sobre eso. impresionante, sí. Sí. Entonces, por eso siento que poco. ¿Qué dice la ciencia? ¿Que mucho? No sé, es que cuando dices poco, pues es muy así como abstracto. Sí, yo ¿no? sé. Poco, pues que es mucho y que es A poco. ver, ¿qué dice la ciencia? No tienes respuesta, te rindes. ¿Qué? ¿Te rindes? Pues sí. Ok, va. Sí hay respuesta, me refería a que tú no tienes respuesta. No tengo. O sea, solo me imagino eso, es que no lo había pensado así. Bueno, el científico pensaba que tal vez necesitaban diferencias grandes. A ver, ubiquemos, por eso te decía que es importante, que el científico venía de la guerra, ¿no? Sí. Era judío. ¿Qué vio él en la guerra? Un país contra otro país, una religión contra otra religión, ¿no? Una estética visual contra otra estética visual, un tipo de genética contra otro tipo de genética. Eran como diferencias grandes, entre comillas, ¿cierto? Ajá. Entonces él dice, puede ser de otro país, hablar otro idioma, usar otro uniforme, etcétera. Como rangos, algo que lo marcaba la diferencia, pero mucho. Sí. Y la respuesta, que es lo que hace tan perturbador este estudio, es que la diferencia que necesitan las personas es ninguna. Ay, voy a hacer qué. Dije poco. Literalmente, ninguna. O sea, podría aquí yo definir de la etimología de ninguna. O sea, ¿qué significa ninguna? Wow. ¿Cómo tú puedes decir cómo ninguna? O sea, algo tiene que tener contra la otra persona, ¿cierto? Ninguna. Y ahí va su experimento. Reunió adolescentes totalmente desconocidos entre sí y les mostró una pantalla donde aparecían muchos puntitos durante un segundo. Puntitos así. Pum, un segundo. Luego les preguntaba si creían que había más o menos de 100 puntos. Ok. Así llegaba con cada uno, había más o menos de 100.
más, tú para acá. Más o menos de 100, menos, tú para acá, así. La respuesta realmente no importaba, porque en realidad el científico después a cada uno les dijo si habían sido los que dijeron más de 100 o menos de 100 completamente al azar. O sea, no me importaba si tú me decías más de 100 y esta persona menos de 100, los mandaba al mismo grupo. Ustedes no sabían lo que habían respondido. Yo solo les decía, tú por acá. Era totalmente al azar, a él no le importaba. Solo hizo responder primero una pregunta para hacerte sentir que estabas respondiendo algo. Sí. Y que probablemente alguien iba a responder lo mismo que tú. Pero no le importaba. Al final, al azar los repartió. Los adolescentes no supieron más. No habían hablado, no habían jugado ni competido, no sabían nada. Lo único que sabían es que había grupo A y grupo B, que unos habían dicho más de 100, otros habían dicho menos de 100. Todo lo que sabían. Después, cuando ya los tenían en grupos, les repartió hojas donde decían 3 distintas opciones para repartirles, por así decirlo, puntos, como si fuera una competencia. La opción A. El grupo A recibe 10 puntos, el grupo B recibe 10 puntos, o sea, empate. Opción B. El grupo A recibe 12 puntos, el grupo B recibe 11 puntos. 1 de diferencia, pero gana el A. Opción C. El grupo A recibe 8 puntos, el grupo B recibe 5 puntos. O sea, cuando el grupo A tenía 12 puntos, en la siguiente recibía 8. Pero el grupo B, en vez de recibir 11, recibía 5. O sea, al final perdía. Al final perdía. El grupo B perdía en la opción B y en la opción C. Ajá. Pues, para su sorpresa, muchos adolescentes eligieron opciones parecidas a la C. No querían ganar, no querían tener más puntos. Lo único que querían es que el otro grupo tuviera menos puntos, lo menos posible que tuvieran. Thomas Hobbes. Y lo peor del caso es que ni siquiera existía una diferencia real entre ellos porque había sido al azar. No es cierto que habían contestado lo mismo. A eso se le llama paradigma de grupo mínimo. Lleva 50 años replicándose. El concepto de ese concepto, es que basta una moneda al aire para decir tú para acá, y ya con eso tú te agrupas. Sí. No necesitas que haya algo que nos una, algo que nos separe, algo que pensemos igual, algo que nos guste igual, nada. Si la moneda dice águila o sol, tú para acá, listo, tengo un grupo, no hay más. No me lo voy a cuestionar. Así funciona el cerebro. Nuestro cerebro clasifica cosas todo el tiempo para ahorrar energía. Necesitamos meter ciertas características a alguna cajita y nombrarlas y pensar a partir de esos conceptos generales. No podríamos pensar a partir de cosas detalladas. ¿Te acuerdas que hace un poco habíamos hablado de eso? De cómo percibíamos, por ejemplo, que estos son lobos, estos son no sé qué, estos... Que yo te decía, ¿cómo sabemos que todos ellos son perros y todos son diferentes? O sea, está el golden, está el doberman, está el chihuahua. Sí. ¿Cómo mi cabeza puede ubicar que un chihuahua y un golden son perros los dos? ¿Sabes qué también pensé cuando me preguntaste cómo Shopee sabe quién es su amigo y quién no? ¿Cómo Shopee? Todos son perros, pero Shopee elige con quién sí jugar y con quién no. Bueno. Pues entonces nuestra cabeza necesita hacer eso, ¿no? Todo el tiempo estar clasificando. Eso normalmente nos ayuda a entender el mundo gastando menos energía. Y pasa lo mismo con las personas. En cuanto al cerebro, saber quiénes son los tuyos y quiénes no, como por arte de magia, que en realidad sería por arte de ciencia, los tuyos comienzan a importar un poco más que los otros. En cuanto sabes quiénes son los tuyos, no sabes ni por qué, pero sabes que son los tuyos, sí, ya importan más que los que no son los tuyos. Sí. Eso es muy loco. Después, en 2008, otros científicos hicieron un experimento con el mismo objetivo, pero ahora con escáner del cerebro. Volvieron a formar equipos completamente al azar y 5 minutos después, metieron a los participantes al escáner. Les enseñaron fotografías de personas, algunas de su equipo y otras del otro equipo. Varias partes del cerebro reaccionaban diferente cuando aparecía alguien del propio equipo. Entre ellas la amígdala, que está relacionada con detectar qué es importante emocionalmente, el giro fusiforme, que ayuda a reconocer rostros,
y la corteza orbitofrontal, que participa en evaluar información social y tomar decisiones. Wow. Esas 3 áreas del cerebro se iluminaban de solo ver a alguien que te habían dicho hace 5 minutos que era de tu equipo, pero ni le conocías, ni te importaba, ni sabías qué. El cerebro ya distinguía entre los míos y los otros, aunque no se conocieran y los equipos los hubieran hecho 5 minutos atrás. 5 minutos de equipo pesaron más que toda una vida de categorías sociales, porque tu cerebro no espera a que le des una razón. O sea, si toda tu vida, no sé, a ti te habían molestado las personas con pelo rizado, si ese día eran de tu equipo, ese día tu cerebro se prendía a esto es emocionalmente importante. Es que es increíble. Es una locura. Es una locura. El hallazgo del científico Tagfel, que es el primer científico que nombramos, fue sorprendente porque mostró que no hacen falta diferencias profundas para que aparezca un sentimiento de nosotros y ellos. Para mí, estamos destinados a que siempre exista un antagonista, ¿sabes? Un héroe y un villano. No somos uno mismo. Eso no existe. Es que es como muy... Tiene que haber como 2 partes de la historia. Ajá, como muy dialéctico, ¿no? Muy... Ping pong. Sí. Si no, no habría historia. O sea, me hace sentido. Y al mismo tiempo es muy loco con lo poco con lo que se satisface el cerebro. Con lo poca información que necesita para tomar decisiones biológicamente rápidas. Sí. Oh. ¿Es todo el experimento que querías compartir? Esos son los experimentos que van unidos, sí. Después tengo, creo que otros 2, pero te escucho. A ver, quiero volver a la parte, o sea, creo que el aporte que tú diste no me pareció aburrido, al contrario, creo que con los ejemplos que diste de estos experimentos, la idea de nacionalismo se vuelve más regurgitable para la audiencia, para quien escucha. O sea, la de nacionalismo, comprensible. incluso se me hizo que la de, tú que hablabas específicamente de los equipos de fútbol, tú que dijiste, ¿no? Hay personas que en su vida les ha importado el fútbol, que no lo ven cada que sale, que no saben de los equipos, que no saben de los jugadores, de verdad que no saben nada, y en el mundial se ponen la camiseta y van y gritan y genuinamente se emocionan y genuinamente están tensos de que por favor que gane, que meta gol. Y tú preguntas, ¿pero por qué? O sea, a ver, obviamente hay muchos fanáticos, pero hay muchas personas que no, que solo en el mundial, pues eso hay una emoción, ¿no? Y creo que esto es lo que responde a eso para mí científicamente, como que no se trata de qué está pasando en la cancha, se trata de que hoy tú eres ese equipo. Y hay otros que no son los tuyos. Solo de eso se trata. Es que se contagia mucho. Sí, porque en algún punto hemos estado en ese escenario donde no necesariamente ha sido fútbol, pero posiblemente viendo otro deporte, ¿no? O viendo una competencia. Justo eso que dices, que en automático cuando te sientes perteneciente a un espacio, todos los demás, pues los quieres fuera. A ver, yo te voy a decir que a mí me pasaba, tú y yo trabajamos vendiendo margaritas un año. Ajá. Y a ver, yo no tomo margaritas en mi vida, tú tampoco. Yo no sé preparar una margarita. No tengo la menor idea sobre tequila, sobre alcohol. O sea, la servíamos, cabe mencionar, pero ya estaba hecha. Sí, ya están prehechas, exacto. Ajá, de una manguera solo la poníamos con hielo y ya. Exacto, entonces, si tú hoy me pones de bartender aquí, yo no tengo idea de alcohol, yo no tengo idea de sabores, yo no tengo idea de jugos, de margaritas, de combinación, no sé nada. Sabe. Pero el momento en que llegaba una persona de otra nacionalidad y me decía, es que México tiene las mejores margaritas, yo sentí algo. O sea, es como, sí, te estoy vendiendo margaritas, soy mexicana, ¿sabes? Obvio vienes aquí por eso. O sea, sí sientes algo que te echan tantos piropos de que, claro, México es el mejor pabellón y por eso vengo y son los más divertidos. Y yo pensando, güey, soy la persona más aburrida del mundo, soy cero social, no me gustan las margaritas, no me gusta el tequila, y tú me dices eso y me haces sentir parte de algo. Y sí me engrandezco. Es algo real porque tú ya me estás etiquetando. Tú estás del lado de los divertidos y yo no. Y eso te engrandece. Ahí éramos nosotros y ellos. A mí no me emocionaba. Bueno, estoy hablando de un ejemplo pero mío. sí.
Es que no lo había pensado, si eso me emocionaba o no. Intenté pensar que sí me emocionaba. Pero sí, es verdad, el reconocimiento, ¿no? De algo positivo, es verdad. El reconocimiento de algo positivo te hace sentir bien. O el hablar en español cuando todo el mundo hablaba inglés. Eso sí me emocionaba. Y voltear a hablar en español y saber que no te entienden y que se te quedan viendo como hablan español. No, a mí me emocionaba cuando llegaba un guest y me hablaba en español. Cuando era una persona, sobre todo, que su lengua nativa no era el español. Y lo intentaba. Ajá, y lo intentaba porque me recordaba esas primeras veces que yo me animaba a hablar en inglés con mucho miedo y hubo demasiadas personas que fueron realmente amables y empáticas y me guiaban. Sí, eso me emocionaba, es verdad. Bien. A ver, sobre estas similitudes que podemos llegar a sentir, ¿qué te parece si hablamos de Nietzsche? Por favor. Nietzsche dio una crítica fuerte al nacionalismo, en realidad. ¿Recuerdas su nacionalidad, su identidad terrenal? Alemán. Alemán. Leipzig, Alemania. Hay una crítica que hace Nietzsche que a mí me parece realmente fuerte. ¿Por qué? A ver, quiero nombrar esto. Hay ciertos, ¿cómo se llama cuando la gente dice cosas pero no es cierto? Pero no llega a ser un mito. Rumor. Ok. Como Rumor has it. Yeah, Adele. Como un rumor, como chisme filosófico. Hay como palabras al aire que aseguran que Adolf Hitler, sí hace el ruido incómodo porque estamos hablando de alguien muy incómodo. Adolf Hitler... Dijera ChatGPT incómodo. Fue o se basó... Es que estoy cuidando tanto mis palabras en este momento que no sé cómo estructurarlo. A ver. Suéltame. Digamos que Immanuel Kant y Friedrich Nietzsche fueron en parte piezas elementales en la estructura de la ideología del nazismo. Se dice, ¿sí? Yo no lo estoy asegurando. Ok. Pero es que pero es que Nietzsche hace una crítica fuerte porque él desconfiaba mucho del nacionalismo alemán de su época. Okay. Él nació en 1844 y muere en 1900. O sea, antes de las guerras mundiales. 100 años antes. 100 años, exacto. Nace, 100 años antes, cuando muere, pues a los años empieza la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero vivió 56 años de edad, solo como dato curioso, los últimos 10, 11 estuvo en coma. Entonces no fue, consciente en los 56 años. Pero él tenía problemas con esta idea del nacionalismo de su época porque lo veía como una forma de ser rebaño. Y es una de las cosas que más critica Nietzsche, ser masa, ser rebaño, ser de la bola, ser del montón. Una manera fácil de sentirse importante sin realmente haber hecho algo. Eso tiene el nacionalismo. Y creo que con el ejemplo de las margaritas que tú mencionaste, cabe muy bien esto. Te sientes importante sin haber hecho algo. Que tú decías, no tenía idea de las margaritas, pero sentía cierta identidad mexicana cuando me decían, México es el mejor país del mundo, México es el mejor pabellón de aquí de este parque de diversiones. Las margaritas que tienen en México son las mejores bebidas de todo el parque. Sin haber hecho algo, porque no teníamos una idea. Yo mentí una cantidad de veces cuando me preguntaban por ciertos datos que no tenía. ¿Con qué sabe mejor ese tequila? ¿Con café o con chocolate? Y yo decía, ¿qué carajo? ¿Quién hace eso? Y yo decía, con café. Y no tenía idea. ¿Por qué es eso? Creo que es esa crítica tan importante que hace Nietzsche que me gusta. Él consideraba que bastaba con haber nacido en cierto lugar, hablar cierta lengua. Y hablando de los alemanes, por ejemplo, bastaba con haber nacido en el área de Alemania, hablar alemán, tener ciertas características físicas que no dejan de ser menos importantes, sobre todo cuando hablamos del nazismo, ¿no? Que estoy conectando con lo que pasó unos años después con el nazismo de Hitler, que inicia Hitler. ¿Estás de acuerdo
que basta con ser de un lugar, hablar cierta lengua y tener ciertas características físicas para sentirte superior a alguien más? Sí. Totalmente. Solo porque perteneces a algo en la historia. Aunque no hayas hecho algo, simplemente naciste. Para Nietzsche, aferrarse tan fuerte a una colectividad era una manera de escapar. ¿Lo verías así? De huir. El que te aferres a una colectividad es como huida. Yo tengo algo parecido que dijo Freud. A ver. De hecho, si quieres me voy directo Pues a eran eso. contemporáneos. Si quieres, a ver, saca Eran eso de Freud. compillas, no se crean. No, eran hombre, se compillas. odiaban. Déjame, voy por mi querido Bueno, mientras lo amadísimo encuentras, Freud. Aquí está. Nietzsche odiaba a Freud. Creo que Freud no le puso mucha atención. Fíjate, dice, Freud lo había visto sin escáneres. El dios Freud. Ajá. Las comunidades más parecidas entre sí son las que más se odian. Los vecinos, los pueblos hermanos, los dos equipos en la misma ciudad. Lo llamó el narcisismo de las pequeñas diferencias. Cuanto menos nos distingue, más furiosamente hay que defender lo poco que nos distingue. Bueno, creo que él no era lo que hablaba de esto. Bueno, te dije Pero tiene que ver. que aferrarte a una colectividad era una manera de escapar. No sé si de escapar, pero tal vez sí de ser alguien. ¿Por qué? Justo. Bueno, de escapar de Porque ti, puede ser. porque te construyes como una entidad individual, aunque en realidad dependes de ciertas circunstancias colectivas y materiales. Entonces, si lo pensamos así, el nacionalismo es emocional. No es una materialidad. Es simplemente emocional porque lo que provoca el nacionalismo es que sientas orgullo aunque tú no hagas nada. Gritas gol con tanta euforia, pero tú no metiste el gol. ¿Sabes que como los goles que más me gustaban en la historia son los que mete el jugador o la jugadora y no le importa y solo sigue el juego? Es que Michael Jordan no celebraba las canastas. Sí. El básquetbol solo tiras, anotas y sigue el juego. No pierdes 5 minutos en la cancha bailando. Entonces es eso. Esta emoción que te provoca el nacionalismo es porque te da orgullo. Y en parte te sientes importante por hacer algo que en realidad no hiciste. No sé, eventualmente mientras voy pasando el guión, porque no me acuerdo dónde está, Ajá. pero hablaban de... Creo que era que tenía que ver con el fanatismo, porque ya ves que el fanatismo es como algo así más allá, ¿no? Sí. En el templo. Y hablaban de esto, de ser parte de nuestra necesidad humana, de ser parte de algo más grande que nosotros. Ok. Entonces, lo que sea eso, a eso queremos ser parte. A ver, ahorita estamos hablando de mundial, de fútbol, de nacionalismo, como algo muy grande, ¿no? Como dar tu vida por la patria y la bandera. Bueno, tengo algo sobre eso. Pero también lo vemos en cosas pequeñas, ¿no? O sea, en la escuela, cuando hacían grupos de lo que quieras, no sé si te tocó, de hecho a mí no me tocó, pero sé que pasa en las escuelas, como que de repente hay planillas y... ¿Sabes de que la planilla roja, la ¿Cómo planilla no te tocó azul? eso? No, en mi escuela no había eso, no sé Es por que qué. era por las escuelas en las que estabas. Yo creo. Mi planilla ganó. ¿Ves cómo te sientes orgullosa? ¿Ya viste? Claro, porque yo hice la estructura política y ni sabía que iba a estudiar filosofía política. ¿Qué te parece? Ah, wow. Yo era la directora de cultura. Excelente. En mi planilla yo era la directora de cultura. Cosas que no sabía de ti. Ajá, y organicé un montón de eventos en la secundaria. Era el color azul. Bueno, pues ese tipo de cosas las traemos desde siempre. Siempre estamos agrupándonos. Uh-huh. Siempre queremos... A ver, algo que a mí sí me tocó y a ti tú me has contado que no, cuando estaban de moda, que los emos, que los hippies, que los punks. O sea, sí los vi, no me tocó Sí, porque no, yo sé. no lo Exacto, fui, pero... Exacto. Y estaban estos grupos musicales y tal a los que todos queríamos pertenecer. Y te ibas de un lado y te ibas del otro. Y si eras emo, entonces el hippie te parecía un loco porque estaba lleno de colores. Y si eras hippie, el emo te parecía un loco porque como todo solo de se negro. vestía de negro. Uh-huh. O sea, claro. y en realidad creces, o sea, yo crezco y pienso, soy todo, o sea, soy hippie y emo, depende del día, Tengo depende... un poco de todo. Exacto, o sea, me da igual, ¿sabes? Ahorita estoy de negro, pero en la noche estaba dormida con una pijama que tiene muchos mickeys fosforescentes, o sea, uh-huh. como que sí
sí pienso eso, que depende del momento, necesitamos pertenecer. Y el sentido de pertenencia es y yo creo el mayor sentido que tiene el ser humano. Es que es fuerte eso. ¿Cuánto de nuestro orgullo nacional es en realidad un logro propio? O sea, claro, nos vamos a sentir orgullosas u orgullosos si gana nuestro equipo y formamos parte de, ¿cierto? Si hacemos un examen y lo pasamos. Pero este orgullo nacional, ganar una guerra, ganar un campeonato, una Copa del Mundo en fútbol, una medalla en algún deporte, ¿qué tanto de nuestro orgullo nacional es en realidad un logro que hicimos? ¿O cuánto es simplemente identificación con algo que ni siquiera elegimos, como una nación? Sí, también me preguntaría si no lo elegimos. Porque, por ejemplo, pienso en las Olimpiadas. Ajá. Gana alguien, no sé, salto, nado sincronizado, lo que tú quieras. Salto de garrocha. Me gusta el salto de garrocha. Bien, salto de garrocha. Ponle tú que gana un mexicano, una mexicana. Las mexicanas son buenas en garrocha. Si yo veo ganar a una mexicana, mi orgullo hacia que sea mexicana es pensar, honestamente, México no es el mejor país que gasta o invierte los mejores Sobre eso recursos tengo un ejemplo. Ajá. para unas olimpiadas o para una persona Justo. que se dedica a esto. Pues mi admiración a esta mujer, que yo sabiendo, porque soy de ese país y sé cómo están las cosas dentro, entiendo lo que te costó llegar ahí. Y eso es lo que me hace enorgullecerme de ella como mexicana. Uh-huh. Si yo veo, yo que sé, a una suiza ganando, yo no tengo idea de lo que pasa dentro de su país, con el día a día, en la cotidianidad y al respecto de los deportes, entonces yo la puedo admirar desde otro lugar. Yo puedo decir, wow su salto, wow su cuerpo, Sí, como wow que... su elegancia, wow, Sí. ¿sabes? No puedo decir, wow que llegaste hasta ahí en las condiciones en las que vivimos en este país. Sí, no la admiras colectivamente, pero la admiras individualmente. Como la disciplina que tuviste que desarrollar, independientemente del talento que tengas, las horas que tuviste de entrenamiento para lograr ese salto. Exacto, entonces por eso creo que el nacionalismo hasta cierto punto no es que tú hagas algo per se tú directamente, sino que eres parte del contexto de cómo se logró eso. Simplemente sabes un poco más de cómo se logró eso que alguien, en este caso de otra nación. Pero bueno, ese nacionalismo que sientes, no sé, siento que tiene un doble filo, siento que tiene una doble visión o una doble perspectiva. Yo tengo un ejemplo y lo traje aquí y lo escribí porque dije no quiero que se me olvide. Es un ejemplo más chiquito, no hablo de una nación, pero hablo de algo estatal. Yo nací en otro estado, yo no soy jalisciense, nací en Nayarit, en la capital. Nací y crecí en Nayarit y viví ahí hasta los 16 años. Y tuve educación laica, obligatoria y gratuita. Yo estudié en escuelas públicas. Bueno, en la preparatoria estuve en 4, estuve en 2 públicas y en 2 privadas. Luego hablamos de eso. Fui una chica muy problemática. Pero, por ejemplo, en la primaria y la secundaria, que es, digamos, la educación básica, yo realmente tuve una muy mala educación. Muy mala. Y creo que no solo yo, y no es porque haya estudiado en Nayarit, creo que en todo México. Hay muy malos niveles educativos y creo que ciertas escuelas públicas son realmente buenas y ciertas escuelas privadas, pero no todas. Uh-huh. Creo que la minoría. ¿Por qué te digo esto? Emigré, me fui a otro país porque el nivel de ballet clásico que yo ya necesitaba y quería y buscaba no estaba ahí. Y obviamente por condiciones exteriores, materiales y económicas, tuve la posibilidad de irme a otro país a bailar ballet. A ver, tampoco es como que me fui a Suiza, me fui a Cuba. No la pasé muy bien. Bailé ballet clásico en la Cátedra Internacional del Ballet Nacional de Cuba y luego regreso a Nayarit. Termino la preparatoria, te digo, entre escuelas públicas y privadas, porque fue un problema, no hablemos de eso. Y el punto es que cuando yo elijo conscientemente irme a una universidad y quiero estudiar la universidad,
en parte quiero y en parte es como mucha presión de mi mamá para que estudie en la universidad, tengo la posibilidad de emigrar nuevamente ahora al estado vecino, Jalisco, y me mudo a la ciudad de Guadalajara para estudiar en la Universidad de Guadalajara, que rankeada nacionalmente tiene mejor nivel que las universidades que había en Nayarit. Tiene más investigación, tiene más nivel, tiene más carreras, tiene más presupuesto anual, tiene muy buen presupuesto de hecho de parte del gobierno. Y en realidad considero que la Universidad de Guadalajara es una muy buena escuela, académicamente hablando, y en el área de ciencias sociales y humanidades creo que tiene mucha investigación. Siempre puede mejorar, pero tiene un buen nivel. Y entonces, cuando llego a la Universidad de Guadalajara y empiezo a estudiar filosofía, yo no estoy diciendo que el resto de mis compañeros sí tuviera el nivel, pero yo sentía que yo no lo tenía. Que había cosas que cuando yo preguntaba me respondían, eso ya te lo debieron enseñar en prepa. Y que efectivamente muchas de mis compañeras y de mis compañeros que habían estudiado en prepas de UDG lo tenían como muy fresco, ¿sabes? Y yo no. Y entonces en esa parte creo que me costó mucho alcanzar el nivel. O por ejemplo, sí fue muy notorio, yo sentí muy notorio, como cuando entré a la universidad la mayoría de mi salón hablaba inglés. Y a mí me costó demasiado alcanzar eso, porque aparte yo estaba llevando francés, inglés y francés. Y era muy pesado. Y te cuento toda esta historia porque cuando yo termino la carrera y hago la filosofía en rosa, una universidad, no quiero decir cuál, pero una universidad de Nayarit me invita a dar una conferencia y cuando yo llego a la universidad dicen dos palabras que no me gustan. Filósofa nayarita. Y no me gustan. Porque en primer lugar no soy filósofa. Yo no me siento filósofa. Yo tengo un objetivo muy claro académica e intelectualmente hablando y quiero llegar a ser una intelectual y una filósofa y creo que estoy en el camino, pero no lo he logrado todavía. Y en segundo lugar, nayarita, porque biológicamente, pues para empezar, mis raíces ni son nayaritas, el 100% de mí, solo mi madre, pero mi padre es de otro país. Entonces, nazco en Nayarit, crezco en Nayarit, tengo costumbres tradicionales de finales del siglo XX de Nayarit, con una madre y toda una familia materna nayarita, pero yo en realidad no me formé filosóficamente hablando en Nayarit. Entonces el que me presumieran en esa universidad como filósofa nayarita en realidad para mí fue molesto porque pensé, pues tengo un título de una universidad que tuvo muy buenos profesores que se esforzaron por enseñarme y me acordé mucho de Enriqueta, de Pajarito, que era como, yo era como muy cercana a, no sé, como a sentir que de verdad eran profesores que le echan muchas ganas en compartir su conocimiento, ¿sabes? Uh-huh. Y por ejemplo, es una identidad del nacionalismo con el que no estoy de acuerdo. Ahora me voy a algo más grande. Yo tengo un primo biológico que él es mexicano y se dedica a la natación ya a niveles, ¿cómo se llama eso que no son los olímpicos? Lo que está debajo. Panamericanos. Okay, no sé. Panamericanos y ha dado tiempos ya para olímpicos en la natación, pero vive en Estados Unidos. Y entonces cuando lo han presumido como nadador mexicano, él se ha indignado, pero no se ha indignado con México como país, se ha indignado con el sistema político y económico de México. Porque dice, yo tengo años nadando en Estados Unidos porque Estados Unidos me dio lo que México nunca me quiso dar. Porque por todo el desvío de recursos y por toda la corrupción, nunca me aprobaron becas. Aun cuando yo era un estudiante foráneo que no tenía el dinero para pagar mis clases de natación y vivía en otro estado solo, el gobierno mexicano nunca me quiso dar dinero. Y en cuanto Estados Unidos me vio, me ofreció una beca en una universidad de Estados Unidos y me ofreció nadar para Estados Unidos. Y hoy él cuando nada sale su nombre y su apellido y sale la bandera de Estados Unidos. Él no dice soy norteamericano, dice soy mexicano. Pero me tuve que ir porque mi país no me dio lo que yo necesitaba. Y ahí es cuando digo, el nacionalismo duele. Sí, pues es como la chica hace unos años que hubo demasiado furor porque decían la primera astronauta mexicana. Katia.
Katia. Y Katia salió a decir, soy mexicana de raíces, pero yo toda mi vida he estudiado en Estados Unidos. Sí, desde la primaria, ¿no? Exacto. Y yo estudiaba en Estados Unidos. Si yo estoy aquí es porque estudié en Estados Unidos. No es cierto que esto se lo debo a México, ¿no? Justo eso, como decir, por eso dije, mi ejemplo fue más pequeño, pero sí, o sea, yo orgullosamente digo que crecí en Nayarit, que mi madre es nayarita, que yo soy nayarita porque nací en Nayarit. Como cuando digo con mucho orgullo que tengo raíces cubanas porque mi padre biológico nació ahí, aunque solo haya nacido y sus padres no sean de ahí. ¿Sabes? Como ese orgullo que te dan ciertas nociones, pero que al mismo tiempo es como un dolor o una sensibilidad de decir, pero me tuve que ir de Nayarit porque no me ofrecían algo que yo quería. Y que tuve que trabajar el doble de lo que trabaja un estudiante universitario promedio que vive en casa de su madre y su padre y tiene muchas comodidades y solo se dedica a estudiar. Yo no tuve eso. El transporte, la alimentación, la limpieza, el de lavar mi ropa, todos esos detalles que te hacen invertir tiempo de tu vida porque en mi estado no había. Entonces que ahora digan filósofa Nayarita, en realidad no me digas ninguna de las dos. Dime Nayarita, claro, pero no me digas filósofa. Y no me digas filósofa Nayarita porque no me formé filosóficamente en Nayarit. Es raro, ¿no? Ese sentimiento es raro. Por eso quería mencionar esta parte de Nietzsche. No hay necesidad, creo, de aferrarte tan fuerte a una colectividad simplemente porque no quieres pensar en un individualismo. Creo que es un poco de los dos. ¿Quisieras compartir otro de los experimentos que tienes para después yo hablar de Foucault? Sí. Vengo a decir primero que llevamos 1 hora aquí. Ah, wow. Me voy a apurar. Llevamos... No, lo menciono porque este es nuestro 6º episodio. Y desde el primer episodio llevamos diciendo que solo vamos a hablar 60 minutos y nunca lo hemos logrado. Nos apasionamos demasiado con el tema y terminamos hablando hasta que la noche nos llega. Pero bueno, la hormona de la frontera. ¿Tú sabes cuál es la hormona de la frontera? No, pero a ver, tengo ideas. A ver. No. Chalo. Pues no sé, como que... ¿Te atreves a preguntarme de dónde es Nietzsche? Ni al caso que sabías. Ay, qué pesada eres. La hormona de la frontera, a ver. Pues siento... ¿Cuál es la primera palabra? La hormona de la frontera. Ay, no sé, o sea, yo como que pensé un poco en eso que acabo de platicar yo. ¿En qué? Pues como esa identidad que sientes o que no, si te vas o si no. Sí, pero ¿cuál es la hormona? Ay, ya no sé. Si yo quedo como burra, tú quedas como burra. Yo nunca he dicho que tú quedas como burra. Ok. La hormona de la frontera es la misma hormona a la que nos gusta llamar la hormona del amor. Ok. La oxitocina. En 2010, un grupo de científicos quiso saber qué hacía realmente la oxitocina, conocida como la hormona del amor. A unos hombres, y es importante que sean hombres, les dieron oxitocina en un aerosol nasal y a otros un placebo, sin que nadie supiera quién había recibido cuál. Ajá. Después los pusieron a tomar decisiones sobre dinero para su equipo y para un equipo rival. ¿Qué pasó? La oxitocina hizo que confiaran más en las personas de su propio grupo, pero también que fueran más protectores y más dispuestos a perjudicar al grupo rival cuando sentían que podía ser una amenaza. Es decir, la misma sustancia que fortalece el vínculo con los nuestros también puede hacer más fuerte la división entre nosotros y ellos. La conclusión no es que la oxitocina vuelva malas a las personas, es que el cerebro usa el mismo mecanismo para crear pertenencia. Cuando dibuja un nosotros, al mismo tiempo está dibujando un ellos. El amor grupal y la hostilidad grupal no son opuestos, son el mismo gesto visto desde los dos lados de una línea. Esa frase última sí, te llegó. Sí. Me gustó este experimento en específico porque a veces pensamos que existen como estos dos lados de, ¿no? Como por ejemplo, en uno de nuestros episodios, no me acuerdo cuál era, creo que el 2º o el 3º, el de hay personas buenas o hay personas malas. Uh-huh. Como que eso, también clasificamos en eso, ¿no? Sí. En este caso, hay hormonas buenas y hay hormonas malas, ¿no? ¿La dopamina es una hormona buena? Pues no, depende. Cuando estás en el celular a las 3 de la mañana porque te segrega dopamina cada que haces scroll, sí, no es buena la dopamina.
La dopamina es buena cuando sales a hacer ejercicio y regresas a tu casa toda sudada, te sientes fuerte, te sientes saludable, estás lista para trabajar, te oxigenaste el cerebro, dopamina, perfecto. Sí. Y es la misma dopamina, no hay dopamina del ejercicio y dopamina del scroll, es la misma dopamina, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí es lo mismo, oxitocina. Oxitocina es esta sustancia, esta hormona que segrega nuestro cerebro, por ejemplo, en las mujeres. Por eso dije que era importante decir que eran hombres, Ajá. porque en las mujeres se habla más, por ejemplo, por razones del parto, de la maternidad. La oxitocina es eso que pues no te hace matar al bebé después de todo el dolor que te causa físicamente hablando, ¿no? Ajá. Entonces, eso, que la oxitocina, digas, la oxitocina nos une y cuando veo a la persona amada segrega oxitocina por mayor. También segregas mucha oxitocina cuando ves a la persona odiada porque te hace recordar que tienes alguien a quien defender. Y eso también nos separa en grupos todo el tiempo. Sí. Sí, voy a poner este ejemplo porque de eso estamos hablando, pero si mi papá es un gran fanático del fútbol, a mí me importa un carajo, pero si yo sé que si pierde su equipo mi papá va a llorar, pues sí, claro que le voy al equipo, ¿no? Uh-huh. Sí, claro, y si pierden me voy a estresar y me voy a poner ansiosa y tal vez voy a estar viendo, oye, ¿cómo va el partido? Porque solo quiero saber si mi papá va a estar bien o no. Entonces, creo que eso también responde un poco a la pregunta que hiciste al principio. Sí. ¿Qué tanto? Porque hay tanta gente que ni al caso que le importa, pero ahí está. Esta es otra parte de la unión. Que, como la frase, ¿no? El enemigo de mi amigo también es mi enemigo. Uh-huh. Eso, simplemente. No necesitas más razones. Tu razón principal, tu prioridad principal es esta que la oxitocina te hace ver con ojos de corazón. La cosa que le ofenda completamente te hace sacar tu lado monstruoso. Y no importa lo que pongas en medio, si es fútbol, si es dinero, si es incluso la vida. Hay muchas veces que decimos en general, ¿no? Como si yo estuviera en los zapatos de fulanita y yo hubiera hecho esto. Sí, claro. Y luego dices, no es verdad. Tú creo que, me parece que lo dijiste en un episodio, no me acuerdo si en un episodio de Chisme o de tu podcast, La Filosofía en Rosa, por quien quiere escucharlo. Pero decías, es muy sencillo hablar de que el gobierno lo está haciendo bien o mal, que se está robando el dinero, que lo está usando para los suyos. Pero si yo estuviera en una posición así, en el que yo puedo tener mucho dinero, y tú mencionabas, ¿no? Y mi mamá estuviera muy enferma y solamente con esos contactos yo pudiera conseguir la medicina, el médico, el hospital que puedan curar a mi mamá, ¿por qué diría que no? Lo dije en el club de lectura. El club de lectura. Mira, Vénganse al club de lectura. Está bueno, se pone bueno. Sí. Exacto, y yo pienso, es que es verdad, cuando se trata de los tuyos, no te vas a poner a estudiar ética y moral y abrir Kant a ver qué haría Kant. Eso te iba a decir, o sea, me encanta la lectura de Kant, pero si yo estuviera en el gobierno y mi mamá estuviera súper enferma, no estoy diciendo que me voy a robar el dinero, pero puedo tener contactos, los usaría. Sí, y estás hablando no estoy hablando de segregar, ¿sabes qué? Solo me va a importar esta parte de la población. Estoy hablando de los míos. Exacto. De mi mamá. Mira, subí este miércoles pasado. Y bueno, tampoco solo voy a agregar algo. Y sí, para mí, quien no lo haga es un monstruo. ¿Sabes? Quien no vea, quien tenga eso de ver a su mamá pues enferma. No tiene empatía. Y decirle, lo siento, yo estoy aquí en una posición objetiva y vengo por el pueblo. Madre, sí, está raro, ¿no? Eso, en el miércoles pasado escribí en mi Substack, vayan a leerlo, un artículo sobre Richard Rorty, porque Richard Rorty habla justamente sobre eso, filósofo contemporáneo, de que en realidad la justicia es que te vas hacia los tuyos. Pero a ver, si te parece. Me parece. Quiero hablar sobre el nacionalismo desde lo que entiendo de Foucault. Uh-huh. La teoría de Foucault en realidad sí nos pueden ayudar, sí nos puede servir para entender por qué el nacionalismo no es simplemente una idea, en realidad es algo que se produce en la colectividad. Por el tiempo que llevamos, me voy a ir más como leyendo el guión que ya había escrito, ¿ok? Uh-huh. ¿Qué tiene que ver el funcionamiento y el ejercicio de poder en esto? Muchísimo. Yo no sé si de verdad yo a huevo me esfuerzo por encontrar el ejercicio del poder Foucaultiano en todas partes, o está en todas partes y yo lo veo.
Yo creo que está en todas partes y tú lo alcanzas a ver. Gracias por apoyarme. Cuando quieras. ¿Por qué? Es que eres de las mías, tengo que apoyarte. Es que, ¿qué pasa? El poder que ejerce el nacionalismo, si te fijas, no se enfoca en prohibir, se enfoca en producir. Uh-huh. Produce sujetos que se identifican con una bandera, con una nación, con un himno, con símbolos patrios, y por lo tanto produce formas de reconocerse a una misma o a uno mismo. El nacionalismo no nació, no fue descubierto, es lo que decía hace rato, no es una esencia que se tiene. El nacionalismo es el resultado de discursos, de cantos de un himno, de representaciones visuales con una bandera, de instituciones como la escuela, que nos dicen misa y media para meternos la idea de una nación, de prácticas que nos enseñan a desarrollar, de imágenes que reconocemos como parte de algo y nos sentimos parte de algo. Ver al ejército en tu ciudad, por las calles, andando en transportes de guerras, con una vestimenta que sirve como camuflaje. Pasa el tiempo, yo veía a los soldados de una manera cuando era niña, yo pensaba que estaban ahí para protegernos, para ir a la guerra y dar la vida por mí, dar la vida por su nación mexicana, y hoy los veo y... Da miedo. Da miedo y es un chiste. Sí. Es un chiste. Yo sí me jacto de decir que estudiando filosofía política, hoy considero que la política mexicana es un chiste. Es deplorable. Y da miedo. Y no es lo que veíamos hace unos años. Y no es que hace unos años estuviera bien, es que éramos unas niñas. ¿No? Eso es el nacionalismo cuando yo lo pienso desde la perspectiva Foucaultiana. La escuela nos va enseñando toda una historia oficial de lo que alguien decidió. Por ejemplo, ¿quién era Benito Juárez? A ti te pusieron a Juárez como el hombre ideólogo, ¿no? Como el benemérito de las Américas. Uh-huh. Pero entre más estudias, más te enteras de, pues, la gran mentira que es ese personaje. Un indígena que era cabrón con las personas indígenas, por ejemplo. El servicio militar en los países que sí lo tienen, o los himnos que tenemos, que no cuestionamos. Los documentos de identidad, tenemos un acta de nacimiento, una clave única de registro de población, una cédula profesional, certificado de estudios, títulos, actas de matrimonio, de divorcio, actas de defunción. Eso no es descriptivo, el nacionalismo no describe. El nacionalismo produce. Es un producto y se va repitiendo de generación en generación, solamente que a veces es muy grande, a veces es muy pequeño. Vemos, por ejemplo, que con este evento del fútbol, el mundial, pues pareciera que crece y en otros momentos se hace pequeño. Si la nación se va produciendo debido a discursos e instituciones, a normativas, ¿qué es realmente la nación? O más bien, ¿qué hace la nación, la idea de nación, en el ser social? ¿A quiénes organiza? ¿A quiénes disciplina? ¿A quiénes les da un lugar el nacionalismo y a quiénes se los quita? Que es todo un proceso que tenemos que pensar. Antes de irme a mi crítica, quiero saber si tú quieres aportar algo o sigo con mi crítica y luego aportas tú. Pues mira, te quiero aportar. Me puse a pensar yo cuando me compartiste el tema. Repito, tú mencionaste mucho como que te llamaba la atención este fanatismo, este furor y unión en el fútbol, ¿no? Uh-huh. Y yo pensaba, eso no se trata de nacionalismo, porque si fuera nacionalismo, pues en cada competencia que fuera mi país contra otro, todos estaríamos igual gritando por todas partes. Uh-huh. Esto es el fútbol y es el fútbol por alguna extraña o específica razón. Y entonces me puse a investigar sobre eso porque tenía dos... como, digamos, cosas completamente opuestas del fútbol, que es el ajedrez o por ejemplo, competencia de matemáticas, ¿no? Okay. Que yo digo, nadie está por ahí hablando del ajedrez un poco más, últimamente se puso de moda, pero nadie está gritando ni yendo a los bares a poner en la tele el ajedrez, mucho menos un concurso de matemáticas, ¿cierto? Entonces me puse a investigar sobre eso, por qué y si tenía que ver con nacionalismo o no. Ok.
Y entonces, aquí te lo acabo de mencionar. Mi hipótesis era que el ajedrez no despierta nada porque no hay cuerpo. O sea, como que solo estás, bueno, está la persona, el ajedrez, ¿sabes? Ajá. Como que no hay, no veía gente extrovertida, o sea, no es un estadio donde la gente se mueve y puede gritar y puede aventar su cerveza. Solo es dos monitos ahí en un lugar súper silencioso, ¿no? Ujú. Busqué el estudio que lo confirmara y encontré lo contrario. En 1992 midieron testosterona en jugadores de ajedrez de torneo. Sube antes de la partida y sube más en las personas que ganan. Ujú. O sea, la testosterona sí sube en un partido de ajedrez. Mismo patrón hormonal que en el fútbol y en la lucha. O sea, si tú pusieras como que a un jugador de fútbol y a un jugador de ajedrez, la testosterona subiría al mismo nivel, antes de su partida y en su partida, o cuando ganan. La fisiología del ajedrez está intacta, el tablero sí es una guerra. Lo que le falta al ajedrez es la tribuna, que es lo que lo va a diferenciar de por qué en el fútbol todos tanto éxtasis. Durkheim, no sé cómo se dice su nombre, Durkheim, supongo. Durkheim, ok. Ya. Durkheim ¿Quién es? Me suena ese apellido. ¿Es científico? es científico, sí. Durkheim. ¿Qué dice? Bueno, es científico y me parece que tiene algunos estudios en psicología. Quizá Probablemente por por eso. Italia, sí. Describió lo que llamó efervescencia colectiva. Tengo algo sobre la efervescencia. Ok. Ajá. Pero no de él. Dime. Cuando un grupo se reúne físicamente al mismo tiempo haciendo lo mismo con el cuerpo, cantar, gritar, moverse en sincronía, Ajá. se produce una energía que los participantes no sienten como propia, sino como algo que viene de afuera. Ahí nace lo sagrado. Lo sagrado no es una creencia, es una sensación corporal producida por una multitud sincronizada a la que después le ponemos nombre. ¿Te acuerdas de lo que significaba fanatismo? Uh-huh. El fanum, el templo. El templo. En este caso el templo es el estadio. Uh-huh. El fútbol tiene calendario fijo, tiene indumentaria, cánticos memorizados, liturgia semanal y santoral. La Olimpiada de Matemáticas o el ajedrez tienen un salón, silencio, una hoja de papel, un tablero y lo que pase por la mente del jugador que nadie tiene idea. Uh-huh. No es que a nadie le importen ese tipo de torneos, es que nadie ha construido un templo para ese tipo de torneos. Y la prueba está en 1972. La final del Mundial de Ajedrez entre Bobby Fischer y Boris Spassky, que la verdad no sé quiénes son porque no sigo el ajedrez. Creo que no es ruso. Se narró como Estados Unidos contra la Unión Soviética, sí. Yeah. Un tablero, 2 hombres sentados, millones de personas sintiendo que ahí se decidía quiénes eran. El ajedrez sirve perfectamente, solo hay que enchufarlo al ritual. O sea, al final, 2 países, es intelecto contra intelecto, ver quién es más inteligente. No, y bien, aparte ve la más. época ir a Rusia contra Estados Unidos. Pero le faltó el ritual, le faltó la tribuna. El psicólogo social Michael Billy lo llamó nacionalismo banal. Y eso es lo que tú decías hace rato. El que hace el trabajo pesado no es la bandera que alguien agita en un estadio, sino la que cuelga afuera de la oficina de correos y nadie mira, o en una escuela, que siempre está ahí. Es la primera persona del plural repetida 8,000 veces al día sin que nadie la note. Nosotros. Eso es el ensayo general, todos los días en voz baja. Para este psicólogo, el nacionalismo no se piensa, se ensaya. En otras palabras, se practica sin que lo notes, que eso es lo más importante. Esto, ¿no? O sea, desde que estamos pequeñas, en la escuela, los deportes es la porra. Usar la misma camiseta, tal. Aunque tú no seas parte del equipo. Si tu amigo va a jugar, intentas ir de su color para que se sienta apoyado, etc. Y tú te sientes parte de. Y esto es lo que dicen estos estudios, ¿no? Lo que hace que haya más todo, o sea, lo que hace que te metas más en tu papel, como siempre y como diría Damasio, es la emoción. Y tú lo mencionaste hace rato. Las emociones son lo que te van a mover para que des la vida por algo que ni sabes qué es, pero estás tan dentro que ya no puedes estar fuera. Y obviamente la emoción viene de algo muy sensible, que en este caso lo dice, ¿no? La tribuna, los gritos,
todos se saben la canción, o sea, no te conozco y te sabes la misma canción que yo. Ujú. Y, ¿sabes? Es como cuando hablábamos, no sé en qué episodio, sobre los primeros grupos humanos. Ujú. Que decimos, empezaron a inventar narrativas como los dioses, las religiones, el dinero, etcétera, los gobiernos. Y entonces las personas empezaron a creer, y aunque no te conocía y estabas a millones de kilómetros y creías lo mismo que yo, ya eras parte de los míos, listo, no sé si Sí. necesitaba más. Y así fue como fueron creciendo pues la población, ¿no? Pues lo mismo aquí. Es algo tan básico como, no sé si decirlo así, pero que somos borregos, que nos sentimos totalmente atraídas. Justo, es la crítica de Nietzsche, el rebaño. Nos sentimos totalmente atraídas a donde podemos sentir más. Que dijeran por ahí, que FOMO, no ser parte de la euforia de un grupo que se abraza, que se divierte, que abajo de la lluvia, que corre. Yo me quiero sentir así por algo. Quiero, ¿sabes? Quiero quitarme la playera por algo. Quiero gritar toda la noche, me quiero quedar afónica. Pero es que yo no me siento ahí, donde sí me siento, y voy a terminar actuando de la misma manera donde sí me sienta. Sí, es que justo eso, el conectando esto de nacionalismo con mi opinión a lo que está pasando por el Mundial de Fútbol, que no es que odie el deporte, solo es algo con el Mundial de Fútbol, es que nos ofrece algo que la cotidianidad no. Y es una identidad colectiva sencilla. Es rápido pertenecer. ¿Por qué? Porque es efervescente, lo que tú acabas de decir. No tiene matices, no hay necesidad de pensar, mucho menos de argumentar el pensamiento a través del discurso. Simplemente te identificas como una persona de un país, te pones una playera y listo. Puedes salir, puedes gritar gol con un grupo de personas que no conoces. Pero ¿qué pasa con ese gol? Ahí está mi crítica. Ese gol desborda el desorden en las calles. Y cuando el gol no es a favor de tu país, entonces hay disturbios, agresiones, hasta muertes asociadas a festejos o derrotas, violencia. La sociedad lo tolera, porque la sociedad en realidad tolera todo lo que le da pereza pensar. Y sé que estoy dando una crítica fuerte, pero a mi parecer la sociedad tolera todo lo que no quiere pensar. Y el fútbol no se tiene que pensar. Y a esa ignorancia la nombran pasión, exceso de alegría, cosas del ambiente deportivo. El ambiente deportivo en realidad me parece que es algo totalmente diferente y lo veo como una persona que creció con una familia que es deportista de alto rendimiento. Quien sí hace deporte no celebra así el deporte. Esa sociedad que se desborda por la emoción de un gol, que sale a la vía pública, que se para en una glorieta que es un monumento social, que tira bebidas alcohólicas, que deja sus orines por doquier, que salta, que grita, que escupe, que golpea. Esa es la misma sociedad que cuando ve una marcha estudiantil, sindical, feminista, exigiendo cierta clase de derechos o ciertos niveles de justicia, exigiendo lo que nos toca en la vida, esa misma sociedad, la que se mea en la vía pública, es la que reacciona con una indignación enorme y entonces juzga de vandalismo, de exageración, de no valorar monumentos históricos que ni conocen porque no tienen ni idea qué significa una estatua, que les indigna que en una marcha estudiantil o feminista se grafitee, pero no les indigna orinar cuando están celebrando un gol. Esa es la contradicción que yo encuentro en el nacionalismo y en el fútbol, y por eso es mi crítica. ¿Por qué la violencia asociada al orgullo nacional deportivo sí se comprende, pero la protesta de derechos humanos para ciertos grupos genera rechazo? ¿Por qué tener pensamiento crítico le molesta tanto a la gente? Porque el nacionalismo deportivo no cuesta nada, no exige que pienses, simplemente te confirma identidad con que te pongas una playera. Porque la estructura que necesita el dinero que tú te gastas cuando compras el boleto para ver un partido, cuando apuestas, cuando te pones una playera que tiene el precio de 4 playeras promedio en el mercado, cuando compras cerveza, te da la bienvenida. Porque aunque gastes poquito, son tantas las personas que gastan poquito que al final
se gana mucho dinero. En cambio, un movimiento social con fines políticos, con fines de lucha, de resistencia, cuestiona el orden. Y lo que amenaza el orden, que ya está establecido, es en realidad muy molesto para quienes ganan dinero. Traigo aquí una sección que justamente se llama ¿Por qué siempre viene disfrazado de fiesta? Ah, genial. Entonces parece aquí que tú y yo nos pusimos de acuerdo con el guión. Sí. Entonces, mi pregunta era ¿por qué el nacionalismo siempre se ve extrovertido, impulsivo, exigente o eufórico? Sobre todo en este ejemplo que tú das, que es el fútbol. La intuición es que el nacionalismo atrae a cierto tipo de personas, gente que necesita gritar. La evidencia apunta a otra cosa. El nacionalismo no selecciona extrovertidos, sino que los fabrica. Es lo que tú decías con Foucault, produce. Steve Richer, estudiando disturbios reales, desmontó lo que creíamos de las multitudes. Durante décadas se dijo que la multitud desindividualiza, que la persona pierde el yo y se vuelve animal. Voy a repetir eso. La multitud desindividualiza. La persona pierde el yo y se vuelve animal. Estoy de acuerdo. Eso dice que es falso. ¿Por? Dice que la gente en una multitud no pierde el yo, sino que cambia de yo. Ok. Pasa de su identidad personal a una identidad compartida. Colectiva. Y su conducta sigue siendo normada. Los disturbios tienen blancos precisos. Reglas sobre qué se destruye y qué no. O sea, cuando vemos un desastre, el desastre... Fue pensado. ¿Cómo se dice esto cuando es orquestado? ¿No? Más que pensado, orquestado. Ok. No se apaga la persona, se enciende otra con otras normas. Y la euforia, ¿dónde está, no? Viene de la sincronía. Hacer cosas al mismo tiempo que otras, caminar al mismo paso, cantar juntas, tal. Aumenta después la cooperación y la disposición a sacrificarse por el grupo. Una vez que ya cantaste, ya marchaste, ya te pusiste la misma playera, tienes más disposición a lo que sea por el que esté igual que yo. Por el grupo al final. En 2011 un estudio midió el ritmo cardíaco de la gente que presenciaba un ritual de caminata sobre brasas en un pueblo de España. Los corazones de las espectadoras emparentadas con quien caminaban, o sea, con quien estaban en la caminata, se sincronizaban con el de esa persona. En cambio, los de las turistas no. O sea, con quien tenían algo que ver con los suyos, ¿no? El cuerpo distingue de quién es el ritual. Testosterona, estriado ventral encendido, corazones sincronizados, 80,000 personas gritando las mismas sílabas. Eso no es una personalidad, es un estado fisiológico de activación altísima, fabricado por un dispositivo ritual. Lo que se ve como impulsividad es activación, lo que se ve como exigencia es fusión con el grupo y lo que se ve como euforia es exactamente lo que decía la palabra griega, la fuerza para cargar algo. Sí. Un cuerpo eufórico es un cuerpo disponible. ¿Qué te dice eso? Está fuertísimo. Muy de acuerdo con Foucault. Está fuertísimo porque cuando ya lo pones en palabras y te ves tú ahí, o sea, yo me veo ahí siendo parte de una marcha, siendo parte de un concierto, siendo parte de lo que tú quieras. De una colectividad, sí. Y me veo a mí misma y pienso, sí, o sea, cuando yo he estado eufórica, sí estoy disponible. Sí. Lo que te digan que hagas, lo haces. Estás en el momento y le pones pretextos, vida solo hay una, hoy no se va a volver a repetir, tengo esta edad, este momento está increíble, me la estoy pasando increíble. Lo que sea, y al día siguiente viene, depende de las decisiones que tomes, lo que decimos la cruda moral, ¿no? Sí, yo voy a cerrar, voy a dar mi conclusión. Adelante. Yo escribí que el nacionalismo no es amar a tu país, no va por ahí. Es una manera específica de organizar quién pertenece y quién queda fuera, cuáles comportamientos colectivos se toleran y cuáles se rechazan. No toda pertenencia social se construye igual y no toda identidad que sentimos natural es necesariamente eso. No se trata de sentir orgullo o no, por ser mexicana, ser mexicanos o la nacionalidad que tengan. No se trata de seguir un deporte o no, háganlo. O sea, vivan el mundial de fútbol aunque en 4 años no les interese, solamente cuando hay mundial quieren disfrutar, háganlo.
Lo que a mí me parece importante es que nos preguntemos, como personas, qué estamos dispuestas a excluir, a tolerar, con tal de sentir que sí pertenecemos a cierto espacio político. No es si les gusta el fútbol o no, es que se hagan esta pregunta. ¿Qué realmente toleramos y qué excluimos? Porque lo que me importa es pertenecer a un espacio político. Yo con eso cierro mi escrito y lo que estudié para este episodio. Espero que te haya gustado. Gracias por participar con mi tema porque me gustó mucho. Yo voy a cerrar con Jiddu Krishnamurti, que les prometí que iba a hablar de él. Jiddu Krishnamurti, en su libro La educación y el significado de la vida, que es un libro muy bueno, muy pequeño, que recomiendo que lean, habla del nacionalismo y dice que no es un accidente de la historia, sino un producto de la escuela. Que a la niña no se le enseña a pensar, a la niña o al niño no se le enseña a pensar, se le enseña qué pensar. Que aprende a saludar una bandera y a cantar un himno antes de tener la menor idea de qué es un país, de qué es una bandera y de qué es un himno. Y que a ese proceso, que es memorizar, repetir, obedecer o no preguntar, le pusimos el nombre de educación, cuando lo que describe es un condicionamiento. Y también dice que el nacionalismo funciona porque le da al yo una manera de expandirse sin esfuerzo, que es lo que tú decías. Y que dice, yo sola soy poca cosa. Yo, como parte de una nación, en cambio, soy grande, soy antigua, soy heroica. Y no tuve que hacer absolutamente nada para hacerlo. Ahí está. Todo el tiempo la respuesta lo tuvo Jiddu Krishnamurti. No sé por qué no me acordé. Oye, pensé que ibas a decir mi prometida. También mi prometida. Con el espíritu de Jiddu Krishnamurti. Listo. Una opinión personal última es, como creo que lo mencioné en varias partes de este episodio, ninguna persona es inmune a esto, al nacionalismo. No. La gente que se cree inmune al nacionalismo simplemente no ha encontrado su tribuna o no se acuerda que tiene una tribuna. O no se acuerda, claro, pero en algún momento lo vivimos. Bueno, como siempre, saben que hay muchas cosas que no sabemos de la ciencia. Me gustaría exponerlas aquí antes de cerrar. En el experimento de la oxitocina inhalada, aún está en revisión. El experimento sí se hizo y sí hubo resultados, pero hay dudas serias sobre realmente cuánto llega al cerebro si está inhalado, si sí funciona. Y pues nada, con esos experimentos a veces muchas muestras son chicas, entonces infla los efectos, tal. La siguiente, las hormonas en la tribuna, es el estudio clásico de testosterona en aficionadas, pero realmente ha tenido pocos participantes, o sea, al nivel al que suceden estas cosas, no han experimentado lo suficiente. Entonces eso también es importante decirlo. Y el último, los experimentos del escáner. Los estudios de neuroimagen con muestras chicas son propensos a falsos positivos. Que una zona se encienda no significa que esa zona sea la emoción, porque recordemos que el cerebro funciona todo junto. No es verdad que existe un lado A, un lado B y que solo se enciende esto y esto. Sí. El cerebro tiene muchas conexiones y me atrevo a decir que incluso cada cerebro es diferente conforme lo vamos estructurando, conforme lo que es importante para cada quien, lo que te enciende a ti alegría, a alguna persona le va a encender tristeza. Entonces, pues eso, simplemente que tengamos en cuenta que aunque la ciencia es ciencia, también siempre sigue aprendiendo y desaprendiendo y que los experimentos pues apenas van empezando. Son temas, pues creámoslo o no, bastante modernos y bastante contemporáneos. Sí. Nada, gracias por escuchar el episodio, por llegar hasta aquí. Nos encuentran en las redes sociales como Causa Primera y La Filosofía en Rosa. Vénganse al club de lectura, el último fin de semana de cada mes. Trabajamos un libro y pues escuchen nuestros podcasts particulares con esos nombres que les compartí. Nos vemos el próximo sábado con un tema. Por favor, denle like, comenten lo que quieran. Alguien nos comentó la otra vez que podría estar comentando cada segundo, participando todo el tiempo y le puse, hazlo. Por favor, leemos los comentarios. Y en la plataforma que nos estén escuchando, por favor, denle 5 estrellas para poder llegar a más personas. Y nada, saber que nuestro trabajo tiene algún sentido. Bye. Bye.